Continuando con los métodos de la factorización, el día de hoy, estimados amigos, vamos a conversar acerca de dos de ellos. Y pues me refiero nada más y nada menos que a la suma y diferencia de cubos. Pero antes de hablar acerca de estos dos métodos, vamos primero viendo su procedencia. Ambos proceden de productos notables, así que tenemos al primer producto notable en pantalla. Quizás alguno de ustedes lo recordará muy bien, quizás otros ya no. Pero que es muy necesario saberlo, sí, para poder comprender estos métodos. Decíamos que en pantalla ya tenemos al primer producto notable, que viene a ser la multiplicación entre el binomio suma por su respectivo trinomio. Y el resultado de esto está relacionado con el binomio suma, es decir, aquí tendríamos una suma de cubos. Vamos a sumar el primer término del binomio suma elevado al cubo con el segundo término de dicho binomio suma también elevado al cubo. Y el segundo producto notable vendría a ser algo muy similar a este primero. Aquí también ya está en nuestra pantalla. Tenemos entonces la multiplicación del binomio diferencia con su respectivo trinomio. Y el resultado de esta multiplicación o de este producto notable es la diferencia de cubos. Es decir, vamos a restar el primer término del binomio diferencia elevado al cubo con el segundo término del binomio diferencia también elevado al cubo. Y aquí podemos observar la procedencia tanto de la suma de cubos como de la diferencia de cubos. Nosotros vamos a explicar el proceso inverso. Bueno, y lo haremos con el primero. Decíamos que esto es un producto notable y el resultado de este producto notable es el polinomio suma de cubos. Pero aquí en este video no vamos a explicar productos notables, vamos a explicar el proceso inverso. Lo contrario, es decir, vamos a explicar que el polinomio suma de cubos se puede representar en una multiplicación de sus factores primos, es decir, el proceso inverso. Precisamente a ese proceso se le conoce con el nombre de factorización. Entonces decimos que el polinomio suma de cubos es igual a una multiplicación de estos factores primos. Y es aquí donde nos vamos a detener para reflexionar acerca de este método. Y bien, empezamos. El primer paso es identificar al polinomio suma de cubos. Una vez identificado, le sacamos raíz cúbica a cada término. Así que procedemos con la raíz cúbica de a al cubo. ¿Eso cuánto es? Simplemente a. Hacemos lo mismo con el segundo término cúbico. Sacamos la raíz cúbica a b cubo. ¿Y eso cuánto es? Por supuesto que eso es b. Una vez obtenida las raíces cúbicas, como acá es suma, entonces vamos a encontrar al primer factor, que viene a ser el binomio suma, que va a estar formado por la suma de las raíces cúbicas que acabamos de obtener. Listo, ya está. El siguiente factor, que es el factor trinómico, se va a construir a partir de este binomio suma que acabamos de encontrar. Fíjense, el primer término se eleva al cuadrado y ahí lo tienen. Luego, si aquí es más, lo que sigue sería menos. Luego viene el producto de ambos términos, es decir, el producto de ambas raíces cúbicas. Ahí lo tienen. Y finalmente, vamos a sumar, como pueden ver aquí en pantalla, el segundo término o la segunda raíz cúbica elevado al cuadrado. Y con eso hemos construido la factorización del polinomio suma de cubos. El procedimiento que acabamos de ver aquí es muy similar también para la diferencia de cubos. Así que esa tarea queda para ustedes. Y ahí lo tienen ya en pantalla a ambos métodos. La suma de cubos y la diferencia de cubos. Ahora, para reforzar lo que hemos comprendido o despejar algunas dudas todavía que han quedado, vamos a ver algunos ejemplos. Veamos al primero que ya está en nuestras pantallas. Ahí podemos apreciar que tenemos al polinomio suma de cubos identificado.
Entonces, de estas dos fórmulas o propiedades vamos a aplicar la primera, porque la primera representa a la suma de cubos. Bueno, entonces como podemos ver, la factorización estaría formado por dos factores primos. El binomio suma y luego su respectivo trinomio. Así que vamos a construir acá los factores, el binomio suma, y acá estaría su respectivo trinomio. Primero vamos a ubicar al binomio suma. Para ello sacamos raíz cúbica a cada término. Raíz cúbica de x cubo, ¿cuánto es? Por supuesto que eso es x. Aquí lo tienen. Hacemos lo mismo con el segundo término cúbico. Raíz cúbica de y cubo. Se simplifica el exponente 3 y el índice 3 y quedaría y. Y de esta forma obtendríamos las raíces cúbicas. Y ya tenemos entonces al primer factor, el factor binomio suma. Y a partir de este primer factor se construye el segundo, que es el factor trinómico. De acuerdo a nuestra propiedad, el primer término se eleva al cuadrado, ahí lo tienen. Si aquí es más, según nuestra propiedad es menos. El producto de ambos, en este caso de x con y, x por y. Y finalmente viene más el segundo término, que en este caso es y, elevado al cuadrado. Y es así como hemos logrado la factorización de este polinomio suma de cubos. ¿Y qué les pareció? Bastante sencillo, ¿verdad? Solamente hay que prestar atención y a practicar, se ha dicho. ¿Qué les parece si hacemos un segundo ejemplo? Veamos entonces el segundo ejemplo. Ahí está. Primero, identificamos, en este caso, es una suma de cubos, un polinomio suma de cubos. Entonces vamos a usar la misma fórmula. Tenemos aquí el factor binomio suma y luego viene el factor trinómico. Encontramos el primer factor. Para ello sacamos raíz cúbica a cada término cúbico. Raíz cúbica de 8 al cubo. Raíz cúbica de 8, eso es 2. Muy bien. Y la raíz cúbica de a al cubo, eso es a. Ahora vamos con el segundo término cúbico. Y raíz cúbica de b cubo es muy fácil, ¿verdad? Eso es b. Muy bien dicho. Ya tenemos a nuestro primer factor, el primer factor fundamental, el binomio suma. Bueno, el segundo factor, el trinómico, se construye a partir de este factor binómico, como pueden ver ustedes aquí en nuestra propiedad. El primer término se eleva al cuadrado. Aquí, mucho cuidado, el primer término no es 2, tampoco es a. El primer término es 2a. Por lo tanto, a la hora de elevar al cuadrado, lo colocamos entre paréntesis. El cuadrado sería 2a, todo al cuadrado. Luego, como aquí es más, aquí sigue menos. El producto de ambos, es decir, vamos a multiplicar el primer término, o sea, la primera raíz cúbica, por la segunda raíz cúbica. Y finalmente, según nuestra propiedad, sigue más el segundo término elevado al cuadrado. Ahí deberíamos terminar. Sin embargo, alguien observando bien nos dice, profe, en el segundo factor quedan algunas operaciones por efectuarse. Por supuesto que sí, así que hay que efectuarlas. El primer factor se copia tal como está. El trabajo está en el segundo factor, así que vamos a proceder en el factor trinómico. 2a al cuadrado. El exponente afecta aquí al coeficiente y a la variable. 2 elevado al cuadrado sería 4. A al cuadrado, simplemente a al cuadrado. Menos. Bueno, 2a por b sería 2ab. Y finalmente tenemos aquí más b al cuadrado. Y es así como hemos logrado la factorización de este polinomio suma de cubos. Veamos ahora un tercer ejercicio. Aquí lo tienen en pantalla, pero este tercer ejercicio ya no es suma de cubos, sino es una diferencia de cubos. Para ello vamos a usar entonces nuestra segunda fórmula, esta que tenemos agrandada en pantalla. Como en el anterior, aquí también tiene dos factores. En este caso, el primer factor es el binomio diferencia, y luego sigue su respectivo factor trinómico, que lo vamos a construir de acuerdo a la propiedad. Bueno,
Vayamos a encontrar entonces el binomio de diferencia. Para ello sacamos raíz cúbica a cada término, similar a los ejemplos anteriores. Raíz cúbica de 27x cubo sería lo siguiente. Raíz cúbica de 27 es 3, raíz cúbica de x al cubo sería simplemente x. Lo mismo hacemos con el segundo término cúbico. Raíz cúbica de 64 es 4 y raíz cúbica de y al cubo es y. Ya tenemos entonces el factor binómico diferencia. Y el trinómico se construye a partir del que acabamos de encontrar. Nos vamos a guiar de nuestra fórmula. El primer término encontrado se eleva al cuadrado. En este caso, el primer término no es 3 ni es x, es 3x. Así que todo 3x lo elevamos al cuadrado. Como aquí es menos, de acuerdo a nuestra propiedad, sigue más. Lo contrario. El producto de ambos, es decir, de 3x por 4y. Ahí está, producto de ambas raíces cúbicas. Y finalmente, de acuerdo a nuestra fórmula, sigue más el segundo término, que es 4y, entre paréntesis por supuesto, elevado al cuadrado. Como pueden ustedes apreciar, en el segundo factor tenemos operaciones que efectuar, así que vamos a proceder. El primer factor transcribimos igual. El segundo factor, el trinómico, 3x al cuadrado sería 3 al cuadrado 9, x al cuadrado, x cuadrado. Quedaría 9x al cuadrado. Más, aquí cuando se multiplican letras con números, se multiplican número con número y letra con letra. 3 por 4, 12. X por y, simplemente xy. Finalmente, más 4y al cuadrado. El 4 elevado al cuadrado es 16. El y al cuadrado es 16y al cuadrado. Y es así como hemos logrado la factorización de este polinomio diferencia de cubos. Ahora nos vamos a ver el último ejemplo y terminamos. A ver, ahí está en pantalla el último ejercicio. También este polinomio es un polinomio diferencia de cubos. Así que vamos a proceder. Nos quedamos con la fórmula que tenemos en pantalla. Tenemos al primer factor diferencia con su respectivo factor trinómico. A ver, encontremos al factor diferencia. Sacamos raíz cúbica al primer término. Raíz cúbica de 125 es 5. Raíz cúbica de x al cubo, simplemente x. Hacemos lo mismo con el segundo término cúbico. Raíz cúbica de 1, ¿cuánto es? Por supuesto, muy fácil, eso es 1. De esta manera conseguimos el binomio diferencia. Ahora, el factor trinómico se va a construir precisamente a partir de este binomio diferencia. Y de acuerdo a nuestra fórmula sería el primer término se eleva al cuadrado. 5x entre paréntesis al cuadrado. Según nuestra fórmula sigue más, es decir, cuando acá es menos, acá sigue más. El producto de ambos. Vamos a multiplicar entonces el primer término del binomio diferencia por el segundo término, que aquí es 1. Y finalmente, de acuerdo a nuestra fórmula, sigue más el segundo término, que es 1 elevado al cuadrado. Vamos a efectuar las operaciones que están en el segundo factor, es decir, en el factor trinómico. Primero se transcribe tal como está, y aquí en el segundo factor vamos a trabajar. El primer término se eleva al cuadrado, es decir, 5x al cuadrado será 5 al cuadrado 25, x al cuadrado x cuadrado. Más 5 por 1, 5. Y el x, 5x. Finalmente, más 1 al cuadrado. ¿Eso cuánto es? Por supuesto que eso es 1. Y ya tenemos entonces a este polinomio diferencia de cubo factorizado. Muy bien. Ahora sí, lo que me queda simplemente es agradecerles por la paciencia en escucharme. Si este video te ha encantado, entonces te invito pues a compartirlo con todos tus amigos, con todos tus contactos. Y al mismo tiempo suscribirse a nuestro canal. Nuevamente, muchas gracias y conmigo será hasta una próxima oportunidad.